Hola hermanos, bueno, continuando con el estudio del Evangelio de Juan, vamos a tratar hoy la segunda estrofa de lo que consideramos el prólogo del Evangelio de Juan, los versículos 1 al 18 del primer capítulo. En este caso, la segunda estrofa corresponde a los versículos 3 al 8, donde dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En la mente antigua, tanto hebrea como gentil, todo lo que existe puede colocarse en una de dos categorías: lo no creado y lo creado. Todo lo no creado, es decir, cualquier cosa que no ha sido creada, es deidad. Para el hebreo en particular, solo Dios fue no creado. Por consiguiente, cualquier cosa que se diga no creado es por definición Dios. ¿Por qué este punto es tan importante? Porque los falsos maestros, empezando en los días de Juan e inclusive ahora, aducen que Jesucristo no es Dios, igual, coeterno y coexistente con el Padre en la eternidad pasada. Muchos dicen que Él fue el primer ser creado, que el Padre dio existencia al Hijo, quien luego creó todo lo demás. Esta enseñanza continúa hoy como doctrina oficial de la Iglesia de los mormones y de los testigos de Jehová. Que Jesucristo creara todo ofrece dos pruebas adicionales de su deidad. Primera, el creador de todas las cosas debe ser increado, y solo el Dios eterno es increado. Y segundo, el hecho de que Jesús sea el creador también verifica su deidad, pues Dios se retrata así en toda la Biblia. Como base de estas aseveraciones podemos citar versículos como Colosenses 1:16, Hebreos 1:2, Salmo 102, Isaías 40:28, Romanos 1:25, es decir, hay muchos versículos en la Biblia que afirman estas cosas. Cuando Juan enfatiza el papel del verbo en la creación del mundo, refuta también la falsa enseñanza que luego se desarrolló como la peligrosa herejía del gnosticismo. Los gnósticos aceptaban el dualismo filosófico común en la filosofía griega, según el cual el espíritu era bueno y la carne o la materia mala. Como la materia era mala, argumentaban ellos, Dios, que es bueno, no habría podido crear el universo físico. En su lugar, una serie de seres espirituales emanaban de él, hasta que finalmente una de esas emanaciones descendientes era mala y lo suficiente necia para crear el universo físico. Pero Juan rechazó esa perspectiva herética y afirmó fuertemente que Jesucristo era el agente del Padre en la creación de todas las cosas. En el versículo 4 vemos los temas de la vida y la luz. Los temas de la vida y la luz son comunes en el Evangelio de Juan, ampliamente desarrollados. En el griego zoe o vida hace referencia a la vida espiritual, a diferencia de bios, que es la vida física. Aquí, como en el capítulo 5, versículo 26, se refiere principalmente a que Cristo tiene vida en sí mismo. Los teólogos lo suelen llamar a esto aseidad o existencia propia, y es evidencia clara de la deidad de Cristo, pues solo Dios existe por sí mismo. Aunque es apropiado hacer algunas distinciones entre vida y la luz, la declaración de la vida era la luz termina totalmente con la falta de relación entre los dos, entre vida y luz. En realidad, Juan está escribiendo que la vida y la luz no se pueden separar, son esencialmente iguales, con la idea de que la luz enfatiza, hace más visible
la manifestación de la vida divina. La luz se combina con la vida en una metáfora cuyo propósito es clarificar y contrastar. La vida de Dios es verdadera y santa. La luz es verdad y santidad, manifiesta contra la oscuridad de las mentiras y el pecado. La luz y la vida tienen el mismo enlace en Juan 8:12, donde Jesús afirma: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el versículo 5 vemos que las tinieblas no resplandecen contra ella, contra la luz. Las tinieblas a la cual el evangelista hace referencia tienen un significado concreto. Se refiere a la humanidad caída y entenebrecida por el pecado, por la incredulidad. En muchos casos en la Biblia se utiliza algo abstracto para simbolizar o para significar algo concreto. Por ejemplo, en Romanos 11:7, Pablo habla de la elección como el remanente elegido. En Romanos 3:30 habla de la circuncisión como los individuos circuncidados. Y en este caso, en Juan, las tinieblas son un sinónimo del mundo, que referido al versículo 10, donde dice: el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo, en este sentido, las tinieblas, son el antagonista de Cristo, que es la luz. La oscuridad es activa y personal. La oscuridad, es activa y personal. No aceptó o no hizo suya la luz. El mundo no la aceptó, no hizo suya la luz. Juan también sugiere que las tinieblas no pueden derrotar o vencer al Verbo. Este tema nos da ciertos indicios de la lucha existente entre la luz y las tinieblas, que va a estar visto sobrevolando a todo lo largo del Evangelio. La oposición a Jesús será severa, será constante. El mundo, que es objeto del amor de Dios y al que entra el Logos, es un lugar de tremenda oscuridad. Quienes se oponen intentarán derrotar al Verbo, a Jesucristo, pero fracasarán. Juan tiene en mente la cruz, el lugar de la supuesta derrota. Sin embargo, como va a mostrar este Evangelio, la cruz no es un lugar de derrota, sino de gloria. Jesús vence al mundo finalmente. El versículo 6 hace la introducción de Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y en este caso, en estos versículos, Juan va a mostrar la verdadera naturaleza del ministerio del Bautista y muestra que él vino para dar testimonio de Jesús. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Juan el Bautista no era el Mesías, eso lo vamos a desarrollar también más adelante, o la luz. Vino para dar testimonio de lo que estaba sucediendo en el mundo. En este caso, cuando se habla de testimonio aquí en estos versículos, es la primera vez que encontramos un término de la familia que se llama martis o de martirio, que en griego, que traducido al español se traduce como testigo. De esta manera más completa, en los versículos más adelante, el Bautista, como precursor de Jesús, habla directamente a los dirigentes del judaísmo sobre la identidad de Jesús. El versículo 7 dice que este vino por testimonio, en el versículo 8, no era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Claramente él no era la luz, era sencillamente un testigo. El propósito del testimonio del Bautista era que por medio de él todos creyesen en él. La intención era que todos aquellos que oyesen su testimonio abrazaran a Cristo por medio de una fe viva. Los versículos 4 y 5, como también el 9, revelan que Cristo es la luz. El Bautista es simplemente un reflector.
Este último, como reflector, es luz en un sentido secundario. Por eso solo se le puede llamar antorcha que ardía y alumbraba. Esta es una expresión que encontramos en Juan 5:35. Juan testifica con respecto al Cristo, como la luna lo hace respecto al sol. Continuamos en un próximo video con la siguiente estrofa. Que Dios los bendiga.